Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche que tiene que ver con el tema de libertad de expresión en Guatemala. Y es un tema que no tiene que ver solo con periodistas o medios de comunicación. Este es un tema que tiene que ver con todos los ciudadanos porque es una prerrogativa constitucional. Así que vamos a hablar de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la libertad de expresión en Guatemala? Y para ello nos vamos a conectar, nos vamos a enlazar con Mario Fuentes de Starac, vicepresidente de la Cámara de Periodismo de Guatemala, y con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, Mario, a tus ¿cómo órdenes. están? Buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Gracias a ambos por acompañarnos. Doctor de Starac, la relación del poder y la libertad de expresión o los medios de comunicación siempre es tensa. ¿Qué hace que esa tensión se mantenga casi constante en la mayoría de democracias en el mundo? Bueno, recuérdese que la libertad de expresión de ideas, pues si es irrestricta, pues supone pues un libre juego de opiniones. Y pues normalmente al poder pues no le gusta muchas de los señalamientos, de las críticas, de las imputaciones que hacen los periodistas, los comunicadores en general, sobre todo pues cuando hay absoluta libertad de expresión. Y esta urticaria que les causa se manifiesta en muchos países a través de la represión, a través de manifestaciones de intolerancia que indudablemente tratan de restringir y limitar ese pleno ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Ahora bien, Luis Miguel, se hablaba un poco del tema de esta urticaria, o sea, de verdad, la clase política, y esto no es de ahora, es de siempre, la clase política es bastante de piel sensible, o sea, no les gusta la crítica, no les gustan los cuestionamientos. Eh, ¿Cree usted que medianamente hemos logrado o esquivar o medio superar este tema de que a la clase política de turno pues no le gusta y dicho coloquialmente, le cuenten las costillas, no les gusta? No, no lo hemos logrado esquivar. De hecho, estamos en constante riesgo. Yo creo que la libertad de expresión y la libertad de prensa es un tema que debemos defender todos los días. Y ahí sí que con uñas y dientes, ¿verdad? Especialmente las personas que nos dedicamos pues a la comunicación o que nos dedicamos al medio de prensa ¿verdad? O estos espacios, porque el poder está constantemente buscando la forma de limitar el trabajo de fiscalización que hace la prensa. Y eso es muy delicado porque una sociedad sin prensa es una sociedad que anda a oscuras, ¿verdad? Que no sabe lo que están haciendo los gobernantes. Es la prensa la que tiene la responsabilidad de sacar a la luz todos esos vicios del poder político. Entonces, lo que necesitamos es más bien más prensa de investigación y prensa independiente, ¿verdad? Independiente de muchos espacios, independiente del poder político, pero también independiente de presiones que puedan haber por razones económicas o comerciales, ¿verdad? Lo que necesitamos es una prensa que, digamos, siguiendo el método periodístico adecuado, pueda sacar a la luz esas cosas que hacen que el gobierno no funcione o que los poderes públicos no funcionen como tienen que funcionar. En ese sentido, es algo que tenemos que defender todos los días y que está en riesgo, ¿verdad? Ha estado en riesgo con todos los gobiernos, ¿verdad? Hemos visto diferentes abusos, diferentes tipos de abusos, desde presiones económicas, desde, digamos, amenazas directas a periodistas, y esto lo seguimos viendo hasta hoy en día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar pendientes de este tema. Ahora, doctor de Starac, el licenciado Reyes pone el punto sobre la I respecto de las acciones que llegan a ser hasta violentas en contra de aquellos que fiscalizan al poder público y que generan opinión a partir de sus trabajos de investigación.
ya hemos llegado al punto inclusive de pérdida de vidas de periodistas en torno a estas dinámicas. ¿En qué se ha avanzado en el país para garantizar la libertad de expresión y respaldar el trabajo de quienes inclusive arriesgan la vida cumpliendo su labor periodística apegada a un método, como refería el licenciado Reyes? Sí, mire, en materia de legislación, Guatemala ha avanzado muchísimo en cuanto a protección y defensa de la libertad de expresión de ideas. Yo diría que es uno de los países más avanzados en materia de protección y defensa de la libertad de expresión de ideas. Hemos eliminado, digamos, todo lo que era la criminalización que existía antes. Por ejemplo, el famoso delito de desacato, que en el año 2006 la Corte de Constitucionalidad lo declaró sin vigencia, que era un delito digamos, encarcelaba a aquellos comunicadores, periodistas que faltaban el respeto o ofendieran a los funcionarios y empleados públicos. Ese delito se eliminó. Posteriormente también debo decir que, por ejemplo, la colegiación profesional obligatoria que se intentó imponer a los periodistas y comunicadores, pues la Corte de Constitucionalidad también, ante una gestión que se hizo en su momento, estableció que no, que eso era, que el ejercicio de la profesión del periodismo y de la comunicación era totalmente libre y la asociación era libre, no había necesidad de una colegiación profesional de los periodistas. Entonces, en materia de legislación hemos avanzado indudablemente, hay una protección, hay una, digamos, una determinada jurisdicción privativa en donde digamos, se discuten y se esclarecen temas, por ejemplo, de calumnia, injuria, en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, pues hemos avanzado en ese sentido. Ahora, en lo que se refiere a vías de hecho, somos uno de los países más brutales en ese sentido. Existe una constante zozobra de parte de los que ejercen la comunicación, pero en las vías de hecho, ¿verdad? O sea, hay asesinatos, hay agresiones, hay ataques contra medios de comunicación y contra periodistas, que pues se canalizan a través del Ministerio Público, denuncias en la Fiscalía de Periodistas, y en algunos casos pues se ha avanzado, pero en otro montón de casos están totalmente en una situación de impunidad. De ahí que, por ejemplo, la Cámara Guatemalteca de Periodismo ha insistido en que el gobierno de la República cumpla con el compromiso contraído ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en el sentido de emitir un programa de protección de periodistas y comunicadores. El gobierno no lo ha hecho desde el año 2012 y esa ha sido nuestra insistencia, ¿verdad? Porque debe existir un monitoreo de las agresiones, ataques que se hacen constantemente en contra de periodistas, ¿verdad? Entonces, esto sigue siendo un problema muy serio en nuestro país y consecuentemente pues se necesita ese tipo de... Ahora bien, Luis Miguel, digamos, la Guatemala 2020, pues no es la Guatemala de principios de este siglo. O sea, digamos, gobiernos como el FRG, Oscar Berché, Colón, Otto Pérez, o sea, cada gobierno ha tenido su particularidad. Pero digamos, hoy Guatemala y la región centroamericana, diría yo, porque quizá México y América del Sur nos llevan un poco más de tiempo en cuanto a ello. Pero hay un boom en cuanto al internet, medios digitales, o sea, es casi imposible hoy en día que un funcionario quiera tapar cierta información. La información, sea por donde sea, pero sale. ¿Eso ha resultado una ventaja o, digamos, ha resultado también pues más problemas para poder ejercer la libertad de expresión? Yo creo que un poco de ambas, ¿verdad? Porque el problema con los ambientes digitales es que
bueno, el problema digamos, y el beneficio o lo positivo es que han democratizado la forma de hacer comunicación, la forma de hacer periodismo. Entonces, digamos, cualquier persona puede convertirse en una especie de periodista amateur, ¿verdad? Con su teléfono o haciendo un blog o haciendo, digamos, periodismo ciudadano, si se quiere ver así. El problema es que, digamos, esto también pues ha sacado el periodismo de las salas de redacción donde, digamos, se exigía cierto método, se exigía cierta rigurosidad a la hora de presentar una investigación. Y entonces, esto pues por un lado es bueno porque, digamos, tenemos más información, pero por otro lado, tener más información también implica tener acceso a información que no es necesariamente buena o que no necesariamente está bien hecha o bien verificada. Y entonces eso se puede prestar a muchas confusiones. Y lo vemos, ¿verdad? O sea, muchas veces vemos que los políticos a veces se exaltan por cosas que salen en redes sociales, que a veces no están bien investigadas o que son solo pues un tuit o un mensaje por aquí, por allá, y ellos viven asustados y exaltados por esto. O sea, no lo miden en su real magnitud. Y a veces confunden, digamos, noticias reales o confunden, digamos, información que sí realmente la ciudadanía puede apreciar como buena información con información de redes sociales. Entonces se ha creado una nebulosa alrededor de qué es real y qué no. Ahora es un problema que no está solo en Guatemala, ahora es un problema que se está discutiendo en todo el mundo, el problema de las famosas noticias falsas o fake news, ¿verdad? Y cómo las redes sociales a veces tienen ese problema de que ayudan a que estas noticias circulen mucho. Entonces, al final de cuentas, yo creo que lo que toca es convertirnos en mejores consumidores de noticias, ¿verdad? Y poder nosotros aprender a diferenciar aquellas noticias buenas de las malas. Por ejemplo, ver las fuentes, ¿verdad? ¿De dónde viene esta noticia? ¿Verdad? ¿Es un medio serio? ¿Es un medio que sigue un riguroso método periodístico para poder presentar su información? Está bien hecho, tiene suficientes fuentes, ¿verdad? Se hizo el trabajo periodístico para presentar esta nota y así poder diferenciarlo, ¿verdad? Pero cae mucho todavía en el consumidor. O sea, no hay como un esfuerzo, digamos, de parte de las instituciones, entiéndase cámaras, entiéndase los medios más formales, como de tratar de diferenciarse, ¿verdad? Cae mucho en la mano del consumidor, pero si está en manos del consumidor, pues el consumidor de noticias tiene que aprender a diferenciar las noticias reales, las noticias bien hechas de las noticias falsas, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca por ahorita, mientras la cosa va cambiando, porque recuérdense que esto pues cambia muy rápido, la tecnología cambia de un día para otro y necesitamos encontrar pues nuevas formas de funcionar dentro de los ambientes digitales. Doctor Destarac, profundizando en el planteamiento que hace el licenciado Reyes respecto de los bulos y las noticias falsas, ¿existe límite a la libertad de expresión? ¿Existe algún requisito, sobre todo a medios serios y a comunicadores serios, que se apegan a métodos periodísticos para poder construir y difundir información en los medios tanto oficiales como los alternativos? Sí, sin duda, la filosofía que está detrás de la legislación guatemalteca es que no hay libertad sin responsabilidad. Esto supone que la responsabilidad supone que el comunicador debe hacerse garante de lo que dice a través de un medio de comunicación. Esto significa que si, por ejemplo, se calumnia a alguien, se le imputa falsamente la comisión de un delito, se injuria a alguna persona, es decir, se le insulta, digamos, a través de un medio de comunicación, y esto digamos, se lleva a cabo a través de una difamación, se afecta la moral pública, la privacidad de la persona. Entonces, hay deducción de responsabilidades legales. Y a través de las redes sociales, eso puede ocurrir perfectamente, porque son medios de comunicación. Ah, no, es que nada más puede ser a través de medios de comunicación tradicionales. No, de ninguna manera. Todo lo que es el ámbito digital está enmarcado dentro de la ley de emisión del pensamiento. Incluso la ley de emisión del pensamiento prohíbe las comunicaciones clandestinas, ¿verdad? O sea, las apócrifas, donde no se pone ninguna firma, esas son perseguibles, ¿verdad? Existe una sanción en la misma ley de emisión del pensamiento. Ahora, también hay que hacer una diferenciación clara
entre lo que es el profesionalismo en la emisión del pensamiento, que se hace a través de medios serios, donde se discierne la información, en donde se investiga la información, y en donde se establece, pues se propugna porque la información que se traslada al receptor de la misma, pues es una información objetiva, imparcial, veraz. Y esto está es muy diferente del tumulto que ocurre, digamos, en las redes sociales. En las redes sociales ahí cualquiera dice lo que sea, susceptible, por supuesto, de responsabilidad legal, ¿verdad? Pero ahí no necesariamente está ocurriendo pues un ejercicio profesional del periodismo y de la comunicación. Y esa es la gran diferencia que existe, ¿verdad? Y debe de propugnarse precisamente por esa profesionalización, porque es el periodismo que verdaderamente está llevando una información, insisto, veraz, objetiva e imparcial al receptor de esa información, ¿verdad? Y no una información, ahora que está de moda la posverdad, ¿verdad? La mentira emocional, ¿verdad? Que prácticamente lo que hace es engañar a la gente a través de demagogia, a través de noticia falsa, a través de información, precisamente para generar exacerbación entre la misma población. Hay una diferencia muy clara con lo que es el ejercicio profesional del periodismo. Eso hay que dejarlo, digamos, categóricamente establecido. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos el tema de también otro fenómeno que ha surgido y que va muy ligado a las fake news, Luis Miguel, y se trata de estos net center, bots, que pues bueno, en cuestión de minutos replican y replican algo para tratar de incidir en la opinión pública, pues a veces queriendo incluso hasta vulnerar y mancillar la dignidad de las personas, entiéndase funcionarios públicos, diputados, presidente, eh, bueno, hasta periodistas hemos entrado en ese combo. ¿Cómo detener esto? Porque, bueno, incluso se han presentado denuncias ante el ante el Ministerio Público para poder, pues, investigar a estas estructuras, pero, digamos, no se avanza más allá de un comunicado de prensa, de condenar tal y tal acción, pero ¿cómo ves este tema, estos fenómenos de los net centers? Es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Y se ha estudiado mucho. Este es un problema que no afecta solo a Guatemala. Realmente detenerlo, creo yo, desde Guatemala o desde nuestra posición, desde la posición de un funcionario público en Guatemala es muy complicado, ¿verdad? Yo creo que esta es digamos, una situación compleja en la que deben actuar las mismas redes sociales y de hecho lo están haciendo. Por ejemplo, Twitter, ¿verdad? Desde el año pasado está empezando a emprender acciones en contra de personas que, por ejemplo, manejan muchas cuentas, ¿verdad? Y empezando a desactivar cuentas y todo. De hecho, en Guatemala vimos que algunas personas que aparentemente manejaban muchas cuentas, les fueron desactivadas sus cuentas, les pasó. Entonces, eso es lo que se necesita realmente, ¿verdad? Pero para esto, las redes sociales necesitan tener la presión pública, ¿verdad? Y esa presión, digamos, tiene que venir no solo de los gobiernos, porque al final de cuentas también hay un incentivo perverso, digamos, en las autoridades en querer acallar las redes sociales. Yo creo que eso tiene que venir también del lado del usuario, ¿verdad? O sea, las personas tenemos que ser más conscientes de la forma como usamos las redes sociales y también exigir, aunque sea desde Guatemala, ¿verdad? Pero digamos que si se hace en Guatemala quiere decir que en el mundo se está hablando, ¿verdad? De exigirle a los creadores de estas redes sociales el uso más consciente de esas redes sociales y que ataquen este tipo de problemas, porque son quienes realmente pueden ayudar a desactivar estas redes de, digamos, de criminales que son, ¿verdad? Para atacar personas o para destruir moralmente a una persona. Y realmente tiene que venir desde arriba, ¿verdad? O sea, tienen que ser los creadores de las redes sociales quienes los hagan. Ahora, como les digo, desde Guatemala es muy complicado, digamos, yo no veo a un ministerio público, ¿verdad? Siendo muy efectivo en poder desactivar una red de net centers, ¿verdad? O poder ni siquiera detectarlo. O sea, es muy difícil, es una especialización muy compleja y dudo que en Guatemala tengamos esas capacidades. Ahora, digamos, como bien decía el licenciado Fuentes de Starac, pues sí hay herramientas para poder atacar a personas, no atacar, pero no, hay herramientas para poder detener, digamos, a personas que se dedican a atacar a otras personas a través de las redes sociales. Ya hemos visto, ¿verdad? Hay ejemplos en Guatemala, por ejemplo, como Codisra ha utilizado
digamos, temas de discriminación para poder hacer que personas hagan disculpas públicas por haber, digamos, agraviado a alguien a través de las redes sociales. Ahora, el problema es que, digamos, cuando son cuentas anónimas, cuentas apócrifas o cuando son net centers, es que es muy difícil hacerlo, ¿verdad? O sea, no tenemos tampoco la tecnología o los conocimientos para detectarlo. El Ministerio Público seguramente no lo tiene y además que están, pues, inundados en casos de otro tipo, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un tema mundial que va a cambiar en los próximos años. Las redes sociales cada vez reciben más presión para poder ser más responsables en la forma como le entregan esta herramienta que se ha convertido en una herramienta muy importante, no solo para la comunicación, sino para la política, para los cambios sociales, cómo se la entregan a las personas y cómo las personas las usan responsablemente. Pero eso tiene que venir con regulación dentro de las mismas redes sociales. Licenciado Starak, nos acercamos al final de esta entrevista, pero es importante que la audiencia también tenga sobre la mesa la información de cómo se puede hacer una denuncia o presentar inconformidad con una nota periodística o con una acción de comunicación, sea por medios tradicionales o por estos medios alternativos que han irrumpido en la escena pública. Mire, se presentan querellas a la luz de la ley de emisión del pensamiento ante tribunales criminales y a través de ellos pues se inicia lo que se llama el juicio por jurados. Yo creo incluso ahí no solo es a individuos, sino que también se pueden deducir responsabilidades en contra de medios de comunicación. Hay medios de comunicación que incluso le dan intervención a individuos que no se encuentran en el territorio de la República de Guatemala, sino que se encuentran afuera y cobardemente están atacando a personas que se encuentran en el territorio nacional. Aquí lo que debe hacerse indudablemente es iniciar acciones en contra de esos medios que están permitiendo a esos individuos atacar directamente a personas en el interior de la República. Esa es una verdadera barbaridad y hay que llamar a la responsabilidad en ese sentido, porque estos individuos pues se encuentran fuera del territorio nacional y consecuentemente pues son inmunes ante la deducción de responsabilidades legales en su contra. Consecuentemente aquí hay que hacer valer la ley en contra de quien se excede en el ejercicio de la libertad de expresión, en quien abusa del ejercicio de la libertad de expresión, que no está congruente con el principio de responsabilidad que señalaba anteriormente. Ahora, esto no significa que se dé pábulo, digamos, a la cultura de la cancelación, ¿verdad? A través de la cual pues, se quiere suprimir a personas que se expresan, ¿verdad? Se les quiere eliminar porque no está de acuerdo con lo que dicen, con lo que hacen, y pues se les trata de censurar prácticamente. Esto es totalmente en contra de la libertad de expresión. O sea, la deducción de responsabilidades no tiene nada que ver con que se pretenda imponer una censura, un silenciamiento a las personas que se expresan o a las personas que simple y sencillamente pues están en contra de lo que se cree que debe ser. Aquí esto es sería prácticamente caer en una dictadura. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche hablando sobre libertad de expresión en Guatemala. Gracias. Gracias. Bueno, Cristians, hay que recordar, este es un derecho ciudadano que no solo baña a medios de comunicación y a periodistas. Esta es una prerrogativa constitucional para todos los que habitamos en Guatemala. Y hay que recordárselo constantemente al poder. De hecho, el presidente Yamatei en su última intervención pública en la sesión solemne del pasado 15, 14 de septiembre en el Congreso hizo referencia a este tema y demostró que efectivamente que le cuenten las costillas con las referidas hace un momento parece que no le gusta mucho. Bueno, con usted nos vemos en una próxima emisión. Tengan un reparador.